de precaución y autocuido y siguiendo las recomendaciones internacionales, Contexto Azul y Blanco está tomando las medidas necesarias para proteger al equipo y a sus panelistas, realizando las entrevistas en modo virtual. Protegiéndote a vos, proteges a tu familia y a tus allegados. Contexto Azul y Blanco. Buenas tardes y bienvenidos a Contexto Azul y Blanco, hoy 11 de enero del 2022. Hoy vamos a conversar sobre el panorama internacional de cara a la retoma de posesión. El día de ayer, en Nicaragua se llevó a cabo la culminación del fraude electoral, un cuarto periodo consecutivo en manos de Ortega y Murillo. En días anteriores fuimos testigos de un sinnúmero de desaires, o mejor dicho, de actos consecuentes de parte de los países que no avalan este proceso ilegítimo de Ortega. Países como México y Argentina, que inicialmente dijeron participar y en un momento declinaron, un presidente que no sabía ni cuándo ni a qué hora era la toma de posesión. También nos enteramos de nuevos sancionados entre familiares, allegados, generales del ejército e instituciones gubernamentales. Y escuchamos a un Ortega, en vez de feliz por su triunfo fraudulento, un Ortega una vez más confrontativo, enojado, agresivo y finalizando con una frase que no tiene cabida en Nicaragua, que es borrón y cuenta nueva. Y para conversar sobre este tema, hemos invitado a dos grandes panelistas. Tenemos a Elvira Cuadra, ella es socióloga nicaragüense, tiene más de 20 años de experiencia en investigación social en Nicaragua y Centroamérica sobre temas relacionados con los procesos y cultura política, juventudes, análisis de conflicto y seguridad. También es investigadora asociada del Centro de Investigación de la Comunicación 5 y parte del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, IEP, autora de varios libros y ensayos. También tenemos a Rosalía Miller, ella es presidenta y directora ejecutiva del CRILUD, una firma consultora de educación nacional e internacional. Además es cofundadora del Fondo para Estudiantes Latinos. Fue nombrada miembro del Congressional Latino Community Council y recibió un premio del Congreso y un reconocimiento por su trabajo. Rosalía es becaria del Instituto Nacional Hispano, actualmente es presidenta de la Coalición por la Libertad de Nicaragua y es parte de la facilitación de la plataforma de unidad por la democracia. Muchas gracias a ambas por estar acá con nosotros en Contexto. Gracias, buenas noches. Bueno, y para dar inicio, nos gustaría empezar conversando sobre el análisis de ustedes sobre la ausencia de gobiernos del mundo el día de ayer en lo que fue la retoma de posesión de Ortega y Murillo. Bueno, como ya sabemos, se pudo ver muy claramente la ausencia de la presencia de los países europeos, de los países de aquí los Estados Unidos, bueno, de los países del mundo. Habían apenas dos presidentes, y llegó, por ejemplo, los países encabezados por dictadores como Venezuela, Maduro, Cuba, por supuesto, Bolivia, Belice, que para mí pues fue una sorpresa, y claro, iba a participar México, y de pronto, como ya vimos también en las noticias, el propio López Obrador fingió, por lo menos así parecía, que no se recordaba si era hoy o era mañana, o que estaba preguntándole a los periodistas. Igual o parecido pasó con Argentina, que no participaron. Pero bueno, fue, como todos sabemos, fue una farsa, y a las personas que vimos, habían dos personas allí, que fueron, dos de ellos han sido identificados como parte de una red de narcotraficantes. Y bueno, el panorama que vimos, siendo un circo, una farsa electoral, nos dio, pues, la vergüenza. Ahí lo dejo. Pero sí, voy yo con el comentario. Mira, yo efectivamente, pues lo que vimos ayer allí en esa tarima es a un régimen completamente aislado, acompañado únicamente con personas provenientes de gobiernos con un currículum democrático sumamente cuestionable.
y vimos cómo el resto de la comunidad internacional les cerró las puertas, ¿verdad? Siendo consecuentes con lo que han venido planteando durante todo el 2021 en relación a las condiciones, a la situación que vive en Nicaragua, a la crisis sociopolítica y consecuentes también con el no reconocimiento de los resultados electorales del 7 de noviembre pasado. Entonces, ninguno de los acompañantes le otorga a los Ortega Murillo ninguna legitimidad ni les facilita, digamos, ninguna clase de reconocimiento, ni les da ninguna autoridad frente al resto de la comunidad internacional. Y vimos, pues, también voy a introducir aquí otro tema vinculado que varios países, incluida la Unión Europea, pues hicieron públicas nuevas medidas de presión sobre el régimen de los Ortega Murillo. Muchas gracias, Rosalía, muchas gracias, Elvira. Y este último que acabas de mencionar, Elvira, era nuestra siguiente pregunta, que era, por otro lado, ¿verdad? Tuvimos esta retoma de posesión, un poco, no sé cómo decir la palabra, pero no es que asombre, pero fue como divertida, o sea, una retoma de posesión donde vimos muchos errores o muchas cosas inconsecuentes, un Wilfredo Navarro, ¿verdad? Representando a un partido y nombrando y dando bienvenida a las personalidades, entre comillas, que estaban participando, una Brenda Rocha, a quien Daniel Ortega no reconocía, muchas cosas que pasaron bien extrañas, pero al mismo tiempo, ese mismo día, recibimos las noticias de que hubo nuevas sanciones, como mencionaste, Elvira, que fue por parte de la Unión Europea y por parte de Estados Unidos. Y dentro de los sancionados y las sancionadas, aparte de familiares, allegados, instituciones gubernamentales, vimos a 3 generales o 3 personas que forman parte de la Junta Directiva del IPCM, del Ejército de Nicaragua. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la visión que tienen ustedes o cuál es el análisis que tendrían ustedes de acuerdo a estas sanciones que van dirigidas al ejército de Nicaragua? Bueno, aquí creo que inicio yo, ¿verdad? Bueno, las sanciones más fuertes hasta ahora, desde el 2018 para acá, las hemos visto, digamos, provenientes del gobierno de los Estados Unidos. Eso tiene que ver con el análisis y el posicionamiento que ese gobierno tiene en relación a la situación de Nicaragua. Ellos han impuesto sanciones individuales a una serie de personas ya bastante amplia para ir de alguna manera haciendo presión sobre el círculo cercano de los Ortega Murillo. Al ejército lo habían tocado poco. Antes de ayer habían sancionado únicamente a 2 personas, a 2 oficiales activos del ejército, el jefe del ejército, el general Avilés, y al director del Instituto de Previsión Social Militar, ¿verdad? Y eso, pues, aparte del mensaje político, también estaba dirigido a tocar o ejercer presión sobre los negocios, las empresas, los capitales del ejército, porque ellos tienen intereses económicos muy fuertes. Lo que vimos ayer en términos de las sanciones específicas a esa institución, golpea también al ejército como tal, porque se sanciona al jefe del Estado Mayor, que es el segundo al mando después del jefe del ejército. Se sancionó también
al jefe de personal y cuadros del ejército, que es el que maneja el recurso humano de la institución, y a la ministra de Defensa, que no tiene mayor influencia sobre la institución militar, pero que sí es parte, junto con los otros dos, del Instituto de Previsión Social Militar. Eso significa que hay un golpe nuevamente en términos de presión económica, pero también en términos de mensajes institucionales. Ahora bien, otro de los sancionados es Vindel, que está en Enatrel y que es un general de brigada en retiro, ¿verdad? Y eso también hay que tenerlo en consideración porque es un oficial de alta graduación que ya no está en servicio activo, pero que sigue ostentando un cargo militar independientemente del lugar donde se encuentre. Entonces también allí hay un mensaje dirigido a la institución. Y bueno, otra cosa llamativa en el caso de la Unión Europea es que por primera vez la Unión Europea sanciona instituciones. Estamos hablando de la Policía, del Consejo Supremo Electoral y de Telcor, ¿verdad? Tres instituciones que han sido claves en esa política de represión que han ejecutado los Ortega Murillo desde el 2018. Muchas gracias, Elvira. Rosalía. Sí, claro. Por supuesto que la palabra aquí es presión. Y no hay historia, ¿verdad? De que, por ejemplo, como dijo Elvira, que la Unión Europea esté ejecutando, haciendo estas acciones que están ahora, estas sanciones que están ahora efectuando. Ahora, nosotros aquí, estoy aquí en Washington, ya se esperaba, se sentía ya que la temperatura iba subiendo en preparación a estas sanciones del departamento, por ejemplo, ¿verdad? Escuchaba yo en ciertas reuniones que el Departamento del Tesoro aquí ya estaba preparando eso, no sabíamos cuáles y aquí para quiénes iban a hacer, pero sabíamos que estaban esperando para el día de la supuesta pues, toma de posesión, o que ya todos sabemos y no quiero dejar pasar la oportunidad de mencionar pues la ilegitimidad. Es que como que me gusta esa palabra, la quiero decir muchas veces. Y bueno, eso está causando molestia, es un irritante, no pensemos que son sanciones, verdaderamente estas cosas son muy serias y están llegando a irritar, a molestar. Pueden ver la cara de Daniel Ortega en su toma de posesión, eso lo dice mucho. Yo soy una analítica y observadora de ese tipo del body language, ¿no? Cómo nos manejamos. Y ahí se lee un párrafo, una composición muy clara. Están preocupados porque están aislados. Están sus amistades, ¿quiénes son? Ya sabemos, ¿verdad? Ya los mencionamos, Cuba, Venezuela, etc. Pero también acuérdense que acaba Ortega Murillo, nos acaban de regalar, por ejemplo, la gran sorpresa de darle vuelta a la moneda aquí con abandonar a Taiwán y acercarse a la China comunista. Eso también, o sea, esos son sus aliados. Y por supuesto ya sabemos pues que los rusos. Pero esto de las sanciones es cosa seria y van a haber más todavía. Y el gobierno de los Estados Unidos, y también dejamos a Canadá fuera. Canadá también está muy, muy empeñada en conjuntamente hacer estas sanciones con la Unión Europea y con los Estados Unidos. Entonces, esperemos que va a haber más, porque yo creo, regreso a la primera palabra que usé, que es la presión que es necesaria para llegar a tener un cambio. Gracias. Muchas gracias, Rosalía. Y la siguiente pregunta, regresamos al día de ayer, ¿verdad? A la retoma. Daniel Ortega, al finalizar su discurso, dijo una frase que molesta, estorba, pero que hay que analizarla. Borrón y cuenta nueva. ¿Cuál es su interpretación sobre esta frase?
Bueno, realmente Ortega ha pretendido desde el 2018, pero particularmente durante los últimos meses, que la sociedad nicaragüense se suma en la amnesia, ¿verdad? Y que se olvide de lo que ha sucedido en estos últimos 3, casi 4 años. Y que las cosas vuelvan a un punto anterior, ¿verdad? Antes de 2018 tampoco es que las cosas van bien, es simplemente de que la crisis no era visible y el autoritarismo tenía otra forma. Sin embargo, eso ya no es posible, sobre todo por las graves consecuencias que ha tenido esa política de represión que ha instalado el régimen sobre toda la sociedad nicaragüense por lo que están padeciendo los prisioneros políticos que hay en este momento en las cárceles y particularmente en el Chipote, pero tampoco es posible porque esta vez, a diferencia de otros momentos en la historia reciente de Nicaragua, la sociedad no está dispuesta a olvidar. Hay una demanda permanente, hay una demanda fuerte de justicia y efectivamente tiene que haber memoria, esclarecimiento de la verdad y justicia para las víctimas. Entonces, ese borrón y cuenta nueva es simplemente una frase retórica con la que Ortega espera suavizar un poco y tratar de ganar algún tipo de reconocimiento frente a esa enorme ilegitimidad que está pesando sobre ellos en este momento. Muchas gracias, Elvira, por este comentario. Pasando a la siguiente pregunta, ¿verdad? Ya solo nos quedan dos. ¿Cuáles creen ustedes, ya viéndolo, verdad, desde un modo más como global o desde afuera? ¿Cuáles creen ustedes que son los siguientes escenarios que le deparan a Nicaragua? Analizando la ausencia de los mandatarios en la retoma, los mensajes directos de muchos de ellos donde no se avala a nivel nacional e internacional este nuevo periodo, analizando las sanciones, sobre todo las instituciones y las personalidades. O sea, ¿cuál creen ustedes que son o es el escenario que le depara a Nicaragua? Estás en mudo, Rosalía. No, le estaba pasando la palabra a Elvira, pero claro que la puedo contestar. El análisis mío personal y de las personas con quien yo colaboro, no es una cosa, claro que hay varias cosas. Y siempre tienen que ver, ¿verdad?, con presión. Se ha hablado bueno, digamos, ¿verdad?, que de aquí adelante las cosas son complicadas. Es muy complejo el panorama que se ve. Pero eso no quiere decir que nosotros podemos adormecerlo y dejar de no animar al pueblo de Nicaragua, que esté esperando escuchar las soluciones que puedan ser. También me refiero, ¿verdad?, a esa parte que dijo Elvira, y en mis propias palabras, la gente está resentida. La gente no se va a dejar y no perdona eso. Están golpeadas. Y eso de ese borrón que dijo ayer y adelante es como que no pasó nada. Eso no es así, ¿verdad? Y la gente, al pueblo no se le engaña. Entonces, ¿cómo vamos aquí adelante? Está, por ejemplo, hay mecanismos, hay herramientas. Una de ellas se ha hablado de tal vez conectarnos o ver qué puede hacer la Iglesia Católica, los grupos evangelistas. Esa es una. También hay otras soluciones que se están hablando. Escoger a una persona que pueda, no es un diálogo, tal vez alguien que pueda facilitar, comenzar una conversación, no diálogo. Definitivamente no. Y también, ¿verdad?, aquí de parte de los Estados Unidos está el acto Renacer. Renacer es una cosa que ya se va a poner
en efecto, pero que sí necesita más dientes, como por ejemplo, ¿verdad? Aquí tenemos que abordar el problema del FMI, el Fondo Monetario Internacional. Disculpen el ruido. Y verdaderamente para ahorrar el ruido que se está haciendo, ahí lo voy a dejar, pero puedo continuar después. Gracias. Bueno, yo quisiera complementar lo que estaba mencionando Rosalía y decir de que creo que hay que diferenciar el escenario para Nicaragua y el escenario para los Ortega Murillo. Son dos escenarios distintos. En el caso de los Ortega Murillo, este año 2022 no va a ser un año fácil porque el país está viviendo una situación en la que convergen varias crisis. La crisis sociopolítica que se viene arrastrando desde 2018 y que cada día se profundiza más, sobre todo desde esta condición de ilegitimidad con la que están revestidos ellos en este momento y el no reconocimiento de la comunidad internacional. Está la crisis por el COVID. Todos los países están experimentando una nueva ola de brotes de COVID con esta nueva variante y eso pues es asunto de tiempo para que nuevamente tenga un repunte en Nicaragua, ¿verdad? Y el punto allí es la política sanitaria que ha estado empujando el régimen de los Ortega Murillo y que ha dejado desprotegida a la gente. Y en tercer lugar está la situación económica que está golpeando fuertemente a todas las familias y que los Ortega Murillo han optado por manejar imponiendo más impuestos, incrementando la carga tributaria sobre la gente y además es muy probable que en los próximos meses se reduzcan las fuentes de financiamiento exterior y el presupuesto de la República en Nicaragua depende mucho de las fuentes de financiamiento exterior, sobre todo aquellas que provienen de los organismos financieros internacionales. Eso está relacionado con el aislamiento internacional y el posicionamiento de los demás países de la comunidad internacional en relación a Nicaragua, ¿verdad? Entonces ahí hay una situación crítica. El descontento de la población, en vez de disminuir, se ha incrementado y eso quedó a la vista pública el 7 de noviembre pasado, cuando la gente decidió, aún con todos los riesgos que esto implicaba, no ir a votar, decidió abstenerse. Y el tercer elemento tiene que ver con el proceso de erosión acelerado que está sufriendo la base de apoyo de los mismos Ortega Murillo. Ya hemos visto cómo, por ejemplo, han usado mecanismos de represión en contra de su propia gente solo por tener, digamos, opiniones distintas o por algún tipo de posicionamiento diferenciado, ¿verdad? Entonces, eso crea una situación bastante compleja para ellos. Del lado del resto de la sociedad nicaragüense, pues es indudable y hay que reconocerlo que la escalada de represión del 2021 golpeó muy fuerte a todo el movimiento cívico en Nicaragua, a los liderazgos políticos y sociales del país. Hay que trabajar en eso, reforzándolo y reconstruyendo, ¿verdad? Algunos de esos espacios organizativos y de liderazgo. Sin embargo, el movimiento no está muerto, está precisamente en esa labor. Y pues por mucho que el régimen ha utilizado la represión, no ha eliminado la capacidad de resistencia de toda la sociedad nicaragüense. Y repito, eso lo vimos el 7 de noviembre. Eso es la prueba de cuando todos se quedaron, ¿verdad? El 7 de noviembre,
y que nadie salió y que cierren las puertas, dijimos, ¿verdad? Y la gente así lo hizo. Esa es una cosa que a propósito ha sido un ejemplo de resistencia que ha sido, se ha usado como un gran ejemplo de un pueblo sufrido. Verdaderamente yo creo que los Ortega Murillo, como viven en otro espacio, están en otro planeta, digamos, no se dan cuenta de la gravedad, de la belleza, digamos, en ese sentido, de que cómo el pueblo de Nicaragua expresó su falta de aprobación, pues no solamente a los actos que ellos han cometido, sino a ellos mismos como personas, porque en Nicaragua pues no hemos visto esa crueldad y ese odio expresado por los dos ellos. Claro que ya sabemos, ¿verdad?, que Rosario Murillo hasta en leyes ha usado esa palabra, odio. Incluso creo que en otra ocasión, en otra entrevista que me hizo María Ángeles, hablamos de eso, del odio. Es una palabra que la escriben con mayúsculas, los Ortega Murillo. Ahora tenemos el problema de la resurgencia del virus, del COVID, y eso también es una crueldad, porque ellos y continúan a hacerse de otro lado, digamos, de no actuar responsablemente. Y yo hablo muchas veces con los médicos que están allá, y es increíble la falta de reconocimiento de la labor de ellos y de la falta de las medicinas, de las jeringas, de las mascarillas y todo eso, lo cual ellos mismos en sus círculos, ¿verdad?, hasta que les sobran. Pero bueno, en general yo creo que aún si la situación en Nicaragua es compleja y complicada, ¿verdad? Yo creo que estas presiones lo que quieren llegar a hacer es que hay condiciones, ¿no? Primero hay que liberar a los presos políticos, y después hay que restaurar la restauración de las libertades públicas. Y ahí vamos a seguir poco a poco para llegar a encararnos con ellos. Porque en Nicaragua, como yo le digo muchas veces, estoy en muchos contactos con la gente de los territorios, no están solos. Y lo que piden, ellos están anhelando es esa esperanza de nosotros. Y ahí viene el punto de la oposición, que voy a hacer ese comentario, no es parte de las preguntas, pero es una cosa que la vivimos, Elvira también la vive, todos vivimos tratando de organizarnos, tratando de hacer cambios positivos. Y la palabra unirse pues no tiene ni siquiera que ser usada en este momento, pero la cosa es coordinar y darnos cuenta que todos los grupos que hay ahora, que todos queremos la misma cosa, ¿ves? Y que nadie al coordinar va a perder su identidad, ¿ves? Y eso se está viendo por los países del mundo, cómo es que estamos viajando pues, en esa ruta hasta llegar a tener una coordinación de todos los grupos que estamos, pues todos queremos la misma cosa. Y ahí lo dejo, sí, gracias. Muchas gracias, Elvira. Muchas gracias, Rosalía. Han adelantado un poco la respuesta para la última pregunta, que era, ¿cuáles son los siguientes pasos que debería estar haciendo la ciudadanía dentro y fuera de Nicaragua? Y pues como resumen, ¿verdad? Según lo que nos han comentado ustedes, es el coordinarse, es el unirse, el trabajar de la mano de cara con un mismo objetivo. No sé si le gustaría a ampliar un poco más lo ya mencionado. Yo solamente quisiera insistir y poner de relevancia la prioridad, la urgencia en relación a la liberación de los prisioneros y prisioneras políticas, particularmente los que han sido apresados desde mayo de 2021 hasta la fecha por los malos tratos y las torturas a las que están siendo sometidos ellos, ellas y sus familiares, particularmente las mujeres, el tipo de tratamiento al que están siendo sometidos
Es uno que pone en serio riesgo su integridad física y psicológica, y es urgente, ¿verdad?, que sean tratados de acuerdo a las normas de derechos humanos, y que además sean puestos en libertad, porque realmente son acusaciones injustas, arbitrarias y que no tienen ningún sustento. Quiero añadir, ¿verdad?, que estamos también, no solamente el tema de los presos políticos, que ya sabemos que sin eso no hacemos nada, ellos tienen que ser liberados. Como dijo Elvira, el sufrimiento, que ya todos sabemos, porque ya raramente es que se han visto, ¿verdad? 3 veces, creo, y visitas muy, muy cortas por los familiares. Pero hay, por ejemplo, familiares que no los pueden ver, las esposas que están fuera de Nicaragua, porque ellas mismas han sido acusadas de crímenes. Todo esto es una farsa, ¿no? Y son falsos. Pero eso, ¿verdad? Cómo están tratando a las mujeres en la cárcel, también eso. Pero, o sea, no podemos hacer nada hasta que ellos también restauren las libertades públicas, y hablemos un poco de la libertad de expresarse, del periodismo. Los medios no pueden, ¿cómo los han allanado en Nicaragua, verdad? Y están, pero no los han podido amordazar, pero están. Y esto es muy importante también, porque la gente sufre de comunicación, y esos medios, como por ejemplo, ya sabemos, Confidencial, la prensa, 100% Noticias, todos esos medios, es impresionante cómo todavía ellos pueden comunicarse con la gente, pero eso también tiene que ser, que tenemos que enfocarnos en eso. Y quiero aquí, ¿verdad? Porque yo sé que estamos llegando al final de esta entrevista, lo cual pues ha sido un honor estar con ustedes, pero quiero hacer un llamado, esto viene un llamado al pueblo nicaragüense a continuar en resistencia pacífica, y a la comunidad internacional a utilizar todos los mecanismos diplomáticos, políticos y económicos para sacar del poder a los usurpadores. Eso viene de un declaratorio de la plataforma, y es una cosa que yo personalmente, como Rosalía, ¿verdad?, creo, estoy segura que todos estamos en la misma página, que eso tiene que pasar, y tiene que pasar pronto, pero siempre coordinando pacíficamente. Gracias. Muchas gracias, Elvira Cuadra. Muchas gracias, Rosalía Miller, por darnos su perspectiva, su visión, su panorama, su análisis de lo que está pasando en Nicaragua a nivel tanto nacional como internacional. También gracias por esas palabras, ¿verdad?, de trabajo, de aliento y de esperanza a seguir trabajando con un mismo objetivo, y sobre todo pues remarcar la exigencia y las demandas de la liberación de las más de 170 personas que se encuentran presas políticas en este momento en Nicaragua. Muchas gracias también a todas las personas que nos están sintonizando. Y recuerden siempre enviarnos sus dudas, consultas y comentarios a los datos que aparecerán en pantalla. Buenas noches. Buenas noches.